Buenos días, ¿cómo les va? Bien, tal como les anticipé en el mensaje que les mandé por el campus, les he subido material de estudio para el examen que van a tener la semana que viene. Yo decidí, mañana les voy a contar bien por qué la decisión de posponer una semana esa prueba. Pero bueno, de todos modos creo que les va a venir bien y les viene bien este video que no será muy largo porque quiero dejarles tiempo para estudiar. Les cuento un poquito de qué se trata el apunte que les subo para leer. Tiene material de 4 libros. Este, de este y de este. En ese orden tienen de este primer libro, que es el Management Científico, la Administración Científica, de Taylor, ¿sí? Tienen una breve reseña biográfica sobre el autor. ¿Por qué? Sobre Taylor. ¿Por qué la reseña biográfica? No es de mi interés que ustedes conozcan la vida de Taylor, pero sí es importante entender a los autores y su contexto. ¿Por qué? Porque si uno analiza las ideas fuera de su contexto histórico, fuera del ámbito en que se desarrollaron y de la persona que las desarrolló, eh, termina no entendiendo y no comprendiendo bien la naturaleza y la profundidad de las ideas de ese autor. Entonces me pareció importante que conozcan el personaje y su contexto. Por otro lado, y ahí vamos al otro extremo, de este libro tienen una reflexión de este señor, es un periodista económico, Jeremy Rifkin, es un libro muy interesante, un libro en el que este autor es un libro que tiene unos cuantos años ya, debe tener 15 años, fácil, si no más. Pregona el fin del trabajo tal como lo conocemos. La verdad que no sucedió tanto como lo dice Rifkin. ¿Por qué el fin del trabajo? Porque Rifkin dice, bueno, de alguna manera la reorganización de las grandes industrias con la inclusión de la tecnología, la robótica y los avances científicos darían lugar a una, en realidad que ya existe, desindustrialización del trabajo. El trabajo ya no es industrial, por cuanto, bueno, ustedes lo saben, el trabajo que antes hacían las personas, hoy lo hacen los robots. De hecho, por eso hay autores que consideran a Taylor, y esto se los dije, un adelantado a su época porque veía una fábrica robotizada con personas, pero en definitiva robotizada, de la misma manera que puede trabajar hoy una fábrica con una línea de producción. Rifkin hace mención, ahora les voy a leer un pasaje, un párrafo, de la influencia que tuvo Taylor en la sociedad de su época y cómo esa influencia, cómo esas ideas, ¿sí?, a partir del trabajo de Taylor, llegan incluso a nuestros días. Esto ya lo hemos mencionado. El concepto de eficiencia, de búsqueda de la eficiencia, que está muy presente en nuestras vidas, muy presente en lo cotidiano. Uno trata todos los días de hacer las cosas de la manera más rápida, más económica, con menor desgaste de tiempo, de energías, de dinero posible, y eso es eficiencia. Justamente esa búsqueda de la eficiencia, ¿sí?, viene desde las ideas de Taylor. Eh, Me gustaría leerles algo con dos fines. Primero, es muy importante que aprendan a leer. Les diría que deberían aprender a leer otra vez, porque hay que leer con la entonación, con los puntos,
con las comas, para que la lectura sea realmente comprensiva. Si uno cambia las comas de lugar, o las omite, o las pasa por alto sin tenerlas en cuenta, si uno no lee, incluso cuando uno lee para adentro, con la entonación, resaltando lo que se tiene que resaltar dependiendo del texto, con los puntos, con las comas, con todos los giros que puede tener un texto, difícilmente lo pueda comprender. Vean. A ver, de este libro les subo una parte de un capítulo donde habla de Taylor y su influencia. Miren, les leo solo un párrafo. El mayor responsable de la popularización del concepto de eficiencia en los procesos económicos fue Frederick W. Taylor. Ahí hay un punto. Sus principios de gestión empresarial científica, publicados en 1895, se convirtieron en los estándares de eficiencia para la organización del trabajo y pronto fueron empleados para organizar la mayor parte del resto de la sociedad. El historiador económico Daniel Bell afirma de él, y acá abre comillas, si algún tipo de movimiento social puede ser atribuido a una sola persona, la lógica de la eficiencia como norma de vida se debe fundamentalmente a Taylor. ¿Por qué quería leerles eso? Por dos razones. Primero, para que vean de qué manera tienen que leer. Ustedes lean entendiendo, con la pausa. Leer no es reproducir el sonido que ustedes conocen de las letras unidos en palabras, ¿sí? No es la reproducción que puede uno percibir a través del oído, la lectura, ¿sí? La lectura es fundamentalmente entender, comprender. Para eso hace falta leer de manera comprensiva. Si hay una palabra, y ahora voy a ir a otra parte del texto porque lo estaba leyendo y me preguntaba si ustedes lo iban a entender. El culto a la eficiencia, comienza así el texto que les doy. La totalidad de los utópicos tecnológicos compartían una misma obsesión por el poder creativo y redentor de la eficiencia. Acá yo estoy seguro que hay dos palabras que ustedes no conocen. Utópicos y no sé si conocen redentor. Pues bien, cuando uno en un texto se encuentra con una palabra de la que desconoce su significado y ustedes la tienen muy fácil, antes miren, teníamos que recurrir a un diccionario, buscar en orden alfabético, en el teléfono buscan el significado. Más fácil de lo que lo tienen ustedes, imposible. La lectura requiere tiempo, requiere buscar los significados de las palabras que uno desconoce y volver a leer esa frase ya conociendo el significado de la palabra. El tercer libro del que tienen partes en el apunte es este, es un clásico de la administración aquí. Ahí tienen el apunte de todo lo que hemos visto de Taylor y de Fayol, ¿sí? De hecho está bastante bien organizado, no creo que tengan problemas con la lectura, repito, siempre y cuando busquen en un diccionario, que lo tienen en el teléfono, el significado de las palabras que no entienden, ¿sí? Leer no es reproducir los sonidos que contienen las letras unidos en palabras. Leer es comprender, es entender, es tratar de buscar el significado que está incluso más allá de las líneas escritas, ¿sí? Dicho esto, les deseo una buena lectura
Cualquier duda que tengan, me la preguntan por mensaje en el campus. No la van a tener mañana, si quieren, tal vez mañana miércoles, si lo quieren, podemos organizar alguna, alguna clase de repaso previo a la evaluación de la semana que viene. Que tengan una buena semana de lectura. Es bastante lo que tienen para leer, pero es mucho el tiempo, ¿sí? Si ustedes distribuyen la lectura en el tiempo que tienen, que es una semana, les sobra. Pero la lectura, repito, tiene que ser comprensiva, si no de nada sirve. ¿Está bien? Nos vemos mañana si Dios quiere, les mando un beso grande y empiecen a leer.